definitiva agradezco también la presencia y de amigos y amigas, ¿no?, que están aquí. Mi labor ahora es simplemente señalar que el turno de intervención, el primero, hay dos Vanessas, ¿no? Vanessa Pérez y Vanessa Lillo. Vanessa es parte de un colectivo muy, quizás de los más importantes que hay con respecto a las luchas de los movimientos sociales en América Latina. Tienen un proyecto que se llama Voces en Lucha. Se han recorrido toda América Latina. Ella tiene un texto muy interesante sobre la dictadura del coaching, ¿no? Es una crítica porque trabajó en su momento en ese ámbito, y yo le pedí en su momento junto con Ángel que escribiera una parte del prólogo, primero porque había hecho también en Bolivia un documental que en parte fue premiado en Barcelona, donde aparecen también las mujeres jugando, las cholas jugando al fútbol. Entonces nos pareció interesante, además de la amistad. Raúl, que es el otro que está filmando aquí, que también es de Voces en Lucha, fue alumno mío en su momento, y fue por intermedio también de esa relación que pudimos digamos, hacer que estuviera en el prólogo. Y por otra parte, Vanessa, yo la conocí ya en una candidatura hace mucho tiempo que me pidieron a mí, porque me vine a vivir a Getafe, que hiciera algo sobre migración. Me recuerdo en una charla que era justamente de la candidatura de Izquierda Unida, antes de Izquierda Unida Podemos o de Podemos Unidas. Es decir, imagínense ustedes los años que han transcurrido. Y a partir de ahí hemos hecho una gran amistad, primero por ser una persona brillante y con un reconocimiento de una persona políticamente con muchos principios que no cambian y que a uno le llama la atención, que desde la juventud que ella tiene, en función de lo que nosotros, que ya somos señores mayores, respetables siempre, y que en definitiva... Hablo por ti. Sí, vale, hablo por mí. Entonces, en definitiva, quería señalar que eso y su también entrega en la perspectiva de lo que son las luchas políticas en Getafe, y ya que lo presentábamos en Getafe, me parecía también que la relación entre fútbol y política debería de estar también ligado a lo que es esos principios de lucha y de articulación que en definitiva hacen que sea un futuro prometedor en política, y seguramente ustedes la conocen porque fue también concejala en el Ayuntamiento de Getafe. Y quería simplemente terminar señalando que de las pocas personas que ha sido capaz de dimitir, ¿no?, en un momento cuando justamente las luchas políticas iban en un sentido distinto a lo que es los principios que se defendían. Y eso dice mucho, y por eso, como este libro es de política y de fútbol, hemos intentado también que la gente que estuviera en la mesa sea gente de principios. Y en ese sentido es que nos hemos reunido aquí para hablar de fútbol y política. A Ángel no lo voy a presentar, sino simplemente señalar, no, Ángel Capa, amigo que nos conocimos también porque yo le pedí que fuera una presentación de un libro de Panzeri, ¿no?, en la facultad. Nos reunimos cerca de su casa y yo le dije, mire, soy fulanito, y me dice, sí, yo te he leído en Rebelión, con lo cual a uno se le hace un poco, coño, Ángel Capa me ha leído, ¿no? No era cierto, pero le tuve que decir eso. Eso, ¿no? Con lo cual ya ahí me enamoré de él, ¿no? Y ya, con perdón de Carmela, que está por ahí, ¿no? Y ya hicimos una gran amistad, y en esta amistad hemos ido conversando, hablando, y llegó un momento en que Ángel me dice, ¿por qué no escribimos lo que hablamos? ¿Por qué no, en definitiva, no lo ponemos en un texto? Y eso fue lo que nos motivó a nuestras conversaciones, en tertulias que nos veíamos para comer, discutíamos de política y de fútbol, ¿no? E incluso en ocasiones íbamos al Bernabéu, y evidentemente eso a mí me hizo reflexionar sobre algo que no sabía. Yo pensé que sabía de fútbol, pero cuando él estaba viendo el partido, veía un partido que yo no estaba viendo. Es decir, la diferencia entre un aficionado y quien realmente conoce de fútbol. Eso, por lo tanto, también es una parte de lo que hay en el texto. No lo voy a presentar,
ya más, pues ya está presentado, y a mí ustedes ya me conocen, ¿no? Algunos, soy la otra parte o contraparte del texto de Ángel que estábamos discutiendo, y ya me tocará a mí el turno para hablar, así que no me como más palabras, y le dejo el turno a Vanessa Pérez. Bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy, porque, bueno, esto no tendría sentido sin esa otra parte, ¿no? Es lo que permite que haya comunicación, es lo que permite que haya diálogo, ¿no? De hecho, este libro consiste en un diálogo, un apasionante diálogo. Gracias también a Ángel, a Marcos, por creer que las palabras que a modo de prólogo he escrito puedan aportar a este trabajo, ¿no? Eso, aparte, porque me parece que estar en una obra junto a dos personas que tienen como forma de estar en el mundo, en su cotidianidad, un horizonte ético, siempre es pues un gusto, ¿no? No me gustaría utilizar la palabra felicidad, porque claro, está tan ultrajada en estos tiempos que cualquiera dice me siento feliz, ¿no? Pero me vais a permitir recuperarla de la tradición filosófica y decir que para mí me siento feliz por estar ahí, ¿no? En este libro, ¿no? También gracias al espacio, ¿no? Por hacer esto posible. Y bueno, el otro día, pensando en este momento, que eso es terrible porque piensas en el momento y te empiezas a poner nervioso antes de tiempo, pero bueno, me descubrí en ese momento de tranquilidad haciendo una especie, o sea, imaginando el balón y ver su extraordinario parecido geométrico con los astros. Y esto, claro, dices, ahí va, tan redondo, tan perfecto, y tan lejos también, porque aunque no lo creamos o no lo pensemos, en muchos lugares de este mundo, en muchos de los barrios de los países de este mundo, un balón significa para ellos un tesoro, ¿no? O un regalo caído de los cielos, como si un astro se despeñase en este mundo, cayese y nos acercase a algo que también está muy lejos, que es la humanidad, que se nos va alejando poco a poco esa capacidad de empatizar con los dolores y los amores ajenos, y que no somos capaces de engancharla y decir, no, quedémonosla, ¿no? Entonces, allá, cuando un balón lo ponen en movimiento decenas de niños y niñas en esos territorios, ¿no? En esos barrios, que son muchos, en muchos países del mundo, y se ponen a jugar con él, desprenden, y esta es la primera cerilla que quiero encender aquí para caldear este espacio, pero para que nos dé calorcito y podamos generar un poco de debate. Se desprende de la práctica del fútbol lo que le hizo, o sea, lo que le aportó la modernidad o lo moderno, la experiencia de lo individual. Y empieza a pasar, ese fútbol se transforma en algo que menciona Ángel, en una fiesta. En una fiesta en donde ahí sí está presente, digámoselo a la señora Ayuso, la libertad, ¿no? En ese momento en donde los niños están jugando a esa pelota. Y también, para seguir con el relato fabulado de esto de los astros, ese balón es como si cayese de su solitario lugar que ocupa en el Olimpo, y aquí para caer ante nosotros y hacer que suceda algo que tú llamas el nosotros y que es la comunidad, ¿no? Que Marcos siempre, yo creo que lo tiene en su referente, en todas sus obras, la importancia de construir un nosotros. Claro, hoy que el juego es un negocio de dimensiones pues inhóspitas, no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo, y de eso, o al menos eso, es lo que quiere contarnos este libro. No es lo que habla Ángel y Marcos de una manera bellísima,
en un diálogo al modo socrático, para que podamos hablar, yo creo, todas, porque el lector, en cuanto empieza a leer las primeras páginas, se queda enganchado, porque empieza sin ambajes, empieza directo a la cuestión. Voy a un poquito. La izquierda entra en juego. Empieza Ángel este diálogo. Cada capítulo empezará uno u otro, dependiendo si hablan de fútbol, si hablan de política, ¿no? Bueno, y antes dije que el fútbol se había convertido en un negocio, pero la política también. O sea, este es este nexo, ¿no?, que tiene y que Vanessa nos dirá. Bueno, Ángel dice, una de las características de la izquierda histórica ha sido su oposición al capitalismo. Es decir, ser de izquierda era sinónimo de ser anticapitalista. Entre otras muchas cosas, era combatir el capitalismo planteando la posibilidad de una sociedad diferente. Llamémosla socialismo, comunismo, pero sobre todo, esa era la característica, ser anticapitalista. Yo te pregunto, ¿esa característica se mantiene actualmente en la izquierda, Marcos? Dice, la respuesta es sí. Pero hay quienes autodefinen de izquierda asumiendo como horizonte un capitalismo de rostro humano. Pero la izquierda, por definición, lucha contra la explotación, la deshumanización, por una vida digna, y estas luchas solo son compatibles con el socialismo. Por eso es anticapitalista. El capitalismo representa la explotación del ser humano por el ser humano, en todas sus dimensiones. Ángel le contesta, dice, Marcos, entonces habría que concluir que hay movimientos, grupos o partidos políticos que se dicen de izquierda, pero no lo son. ¿Qué dice Marcos? Efectivamente. El problema se traslada al lenguaje, donde surge una guerra por apropiarse de la definición, adueñarse de las palabras, del discurso, y de esa manera desacreditar a quienes buscan romper con el capitalismo, tildándonos, ¿de qué nos tildan? De antisistema, de subversivos, ¿no? Bueno, pues desde este antisistema que soy, le paso la pelota a todos estos subversivos. Como dijo Borges, dice, a pesar de ser nuestro, está bastante bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sumarme al agradecimiento y a ese momento de felicidad que supone siempre compartir una mesa con estas personas de las que siempre se aprende, algunas que nos hemos conocido hace menos, pero que de verdad es un gusto cada vez compartir este tipo de iniciativas, y también al espacio por hacer posible este acto. Yo la primera vez, es la segunda vez que presento el libro, y la primera vez era en el contexto de la cumbre de la OTAN, y que de hecho hubo gente que no pudo llegar a la librería, a ese espacio, porque no se podía cruzar Madrid, ¿no? Esa curiosa paradoja de, en nombre de la seguridad no podemos ni caminar por la calle porque estaba todo Madrid sitiado, ¿no? Y ya lo cual también introdujo, que también era el contexto es particular con el Mundial de Qatar, que yo creo que va a salir después, ¿no? Que yo creo que queda clara la vinculación entre fútbol y política. Y es verdad que en ese momento, cuando Marcos me planteaba participar de la presentación, antes de leer el libro, yo pensaba, digo, ¿de fútbol? Pues yo me acuerdo, sí, que cuando era más jovencita, el día de la fiesta, el jueves de festivo aquí en Getafe, en vez de irnos al Cerro, nos íbamos a la ciudad deportiva a ver entrenar al Madrid, y para ver cuando estaba Álvaro, cuando jugaba, que tenía, a mí me gustaba Roberto Carlos, mi camiseta, el número 3, lateral izquierdo, qué cuádriceps tenía, pero luego yo decía, pero ya hace tiempo que, como que no, pero lo que no era consciente cuando me puse a leer el libro es que iba a ser tan apasionante, y como ha comentado Vanessa, es unas conversaciones que, sin darte cuenta, con una especie de baile, te va llevando del fútbol a la política, y sin darte cuenta, yo en mi caso, desde la parte de la política, lo atravesaba, de repente veía ejemplos concretos, de decir, ese tipo de cuestiones que se hablan, del lenguaje, de muchos elementos que se trasladan aquí, sobre la importancia del equipo, sobre el negocio, sobre si la calidad del juego importa o no importa, y lo que importa es el resultado. Es decir, una serie de elementos que, como bien se ha planteado, no solamente es en el fútbol. Entonces,
Yo decía, qué interesante y qué gusto, porque es verdad, y creo que de hecho este caso es de la cultura y el fútbol, y que al final está en este mundo globalizado, en este sistema capitalista. Creo que lo que viene a demostrarse aquí es cómo nos están atravesando literalmente toda esta hegemonía cultural en cualquier manera de relacionarnos, ¿no? Y en concreto ahora el fútbol y la política. Entonces, pues simplemente poner algunos de los elementos, ¿no?, que yo creo que ponen en evidencia esta cuestión, y empezando por donde ha empezado Vanessa, la cuestión de ser anticapitalistas y cómo a quienes nos denominamos así se nos criminaliza o se criminaliza ese tipo de pensamiento. Y yo creo que es también la cuestión con el fútbol, el origen del fútbol, y lo habláis ahí, es anticapitalista, no tiene nada que ver, y cómo estaba asociado, por así decirlo, a la plebe, y cómo se utilizaba, era una cuestión popular, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que sucede ahora, ¿no? Esa similitud. O cómo ahora nos pretenden hacer ver como que la política es negativa, y que incluso te dicen, no, la política, o sea, el fútbol está fuera de la política, y vamos a ver que no. O como por ejemplo estamos viendo ahora, las manifestaciones de sanidad, que salgan cientos de miles de personas a la calle y que tengamos aquí una presidenta que diga, no, es que eso es política, quieren convertir los centros de salud en sedes electorales. Es como de, no, tan político es despedir a 6.000 sanitarios como político es salir a la calle a defenderlo, ¿no? Que parece que el sentido común es lo que nos trae la derecha neoliberal, y los que metemos la política en el mal sentido de la palabra, porque politizamos o metemos ideología como si todo lo demás no tuviese ideología, somos quienes defendemos otro sistema, ¿no? Y yo creo que eso también está atravesando el libro y se va viendo, y es algo compartido tanto en el fútbol como en la política. Y además también compartido que en el nombre del progreso se cometen las mayores atrocidades del mundo en términos, es como en nombre del progreso. Hay estudios que incluso el todo vale para la política, entender que la política es ganar elecciones cada 4 años, y que para ganar elecciones cada 4 años todo vale. Hay estudios ya científicos sobre todo lo que está haciendo Vox y la extrema derecha, y todo lo que sucedió con Trump, las redes sociales, las fake news, cómo la mentira es eficaz en campaña electoral. Y hay estudios que lo acreditan, o cómo pues al final también el cómo el todo vale para ese resultado y ese negocio de ganar, ya sea unas elecciones o un partido o un partido de fútbol, pues también hace que cambie el propio sentido. Y eso es algo que, Vani, es muy interesante. Yo de verdad animo a la lectura del libro porque se va viendo toda esa cuestión que ahora seguro que nos van a contar. Y además también lo he compartido, que señalarlo no es fácil. No es fácil a los propios jugadores de fútbol, no es fácil en el ámbito político. Comenta Ángel en un momento dado que cuando, es verdad, cómo puede influir incluso los medios de comunicación, cómo han influido en el fútbol. Es decir, si ya no es la belleza del fútbol, si ahora lo que importa es el resultado, el ganar, si ahora cuando un jugador se equivoca, va directo a la hoguera, o tiene que sufrir que también la manera, yo creo, las redes sociales, que es estas redes que al final también en el anonimato pues saca, yo creo, la parte más cruel de las personas, pues posiblemente, y se hace esa reflexión, posiblemente haya un jugador que ante el miedo a equivocarse o ciertas reprimendas o algo, a lo mejor actúa de otra manera la próxima vez en un partido de fútbol. Y yo lo leía y era inevitable llevarme a hacer esas comparaciones también en el mundo político. Y ahora lo estamos viendo, y el ejemplo puede ser lo que está sucediendo ahora mismo en estos días, y es que estamos el 25 de noviembre con Irene Montero. Es decir, cómo es incluso en las propias instituciones, en un ámbito, en un Congreso de los Diputados, una Cámara Parlamentaria, cómo se ejerce la violencia y parece que sale gratuita, quizá no sabemos con amedrentar. Al final esto tiene un coste también personal. ¿Qué están buscando? Que quizá para la próxima alguien se plantee si decir algo o no precisamente por estas cuestiones, o yo me doy un ejemplo, el primer pleno de esta, yo creo que puse el ejemplo también en la otra presentación, pero el primer pleno de esta legislatura, a mí me expulsaron del pleno porque Rocío Monasterio, como nazi que es, le estaba diciendo cosas nazis, en este caso contra un compañero, Serín Valle, y estaba haciendo lo que para mí entendía que era institucionalizar un discurso de odio, algo que me parece que quienes estamos sentados en la institución no podemos permitir normalizar que se institucionalice un discurso de odio desde una tribuna, desde un parlamento, porque quien vea luego estos mensajes evidentemente se va a considerar con la legitimidad de actuar cuando vea a una persona negra, cuando escupir, pegar, todo lo que estamos viendo. Entonces,
por pedir a la presidenta de la Asamblea que por favor callase, que llamase al orden, no decir que lo dijese, sino por respetar el decoro parlamentario y la cortesía institucional, a mí me echaron de la Asamblea de Madrid. Me llamaron al orden y fueron 3 veces. Pero yo comparto aquí la reflexión. A mí personalmente casi lo que fue peor fue el salirme y estar yo sola. Y luego, de hecho, llevarme la bronca de algún compañero, entendiendo que lo que había hecho era como que no sé, esas formas, ¿sabes? De ponerme a gritar y todo eso. Entonces era como la reflexión también de, ostras, pues es verdad, a lo mejor la siguiente vez yo veo algo y si al final me van a regañar o va a parecer que es que quiero montar la gresca o que quiero ser la protagonista o algo, pues a la siguiente me callo. ¿Me callo o no me callo? Pues callarnos nos hace cómplices. Yo lo entiendo así, de este tipo de cosas. Entonces, esto también se da, y yo creo en lo que está sucediendo ahora con el Mundial de Qatar. No de decir quién está diciendo, poniendo el foco, quién está haciendo gestos, o, en función, yo creo que también esto se ve en ese planteamiento. Creo que también habla, y tiene mucho que ver, la cuestión de los hiperliderazgos y el trabajo en equipo. Yo creo que es una necesidad, una cosa también de los ámbitos, y también se habla de ello en el libro, muy, muy interesante. Y ya por último, en esta cuestión de que algunos quieran sacar la política, en este caso del fútbol, también es una anécdota. En concreto fuimos un partido de fútbol a hacer una visita al campo del Rayo Vallecano. Íbamos al campo del Rayo para ver las nefastas situación de las instalaciones, que no había luz, que no había acceso para personas con movilidad reducida, allí haciendo fotos a los cuartos de baño, y cuando lo que nos encontramos en ese momento es que había Policía Nacional fuera y dentro de la instalación, haciendo a la gente abrirse la chaqueta, sacando las bufandas, e iban diciendo si tú entras o no entras, y bufandas con presa, vete ya, las tenían que tirar. Entonces ya bromeamos y decíamos, yo venía aquí a ver cuartos de baño y azulejos, y me parece que la denuncia esta parece como tonta. Esto derivó en una reunión con la delegación del gobierno. Y de hecho lo que venían a hablarnos y nos justificaban que no podían pasarse mensajes de decir que pusiese antifascista, todo amparado en la ley de evitar la ley del deporte, de la cuestión del odio. Y esto fue una reunión que fuimos con varios peñistas del Rayo Vallecano y tal, y se les venía a decir no podían pasar pancartas y cumplían todos los requisitos de ignífugo de cierta cantidad, y venían a decir, había un policía allí que decía, pero si es que tenéis que ir al fútbol, dejaos de mensajitos. ¿Cómo atribuir? Es como de, mire usted, esto está atravesado. Entonces, ¿por qué? Y se le decía, ¿por qué en un partido de fútbol entonces se ha puesto la bandera de Ucrania? Y decían, porque es un mensaje por la paz. Y ahí había un peñista que dijo, el antifascismo también es un mensaje por la paz. Pero sin embargo, el antifascismo, el mensaje antifascista me está diciendo que no puede entrar en las canchas de fútbol. Esto es un ejemplo de decir también esos subversivos y tal, como al final determinada afición, determinados equipos que son comprometidos con cuestiones más allá del simple hecho del fútbol, también se pretende separar o trivializar. Entonces, todo este tipo de cuestiones vienen recogidas en un pasaje que es fantástico, que se lee, pues yo le decía, he hablado con ellos y yo lo leía y me los estaba imaginando charlando, así que yo es encantada de estar aquí en la presentación, y yo creo que es lo importante que escuchéis y que os cuenten, y os animo a leer el libro, que de verdad no os va a defraudar. Muchas gracias. Como ven, no cualquiera está rodeado de Vanessas. Bueno, a ver, ¿de dónde nació el libro? Como dijo Marcos, nosotros este tipo de conversaciones la hemos tenido y la seguimos teniendo siempre. Cada vez que hablamos, aunque sea para comentar una película o lo que sea, terminamos hablando de fútbol o de política. Entonces, en la pandemia decidimos, como estábamos confinados, decidimos empezar a grabar este tipo de conversaciones, aprovechando nuestro gran conocimiento de la tecnología y de las redes sociales, ¿no? Empezamos a grabar esto para ver qué pasaba. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo hicimos? Cuando hablábamos de política, yo tengo una formación teórica muy pobrecita, hasta ahí nomás. En cambio, Marcos no, tiene una gran formación teórica y también práctica, ¿no? Por su militancia. Yo solamente la militancia y algunas lecturas así que he tenido
y que sigo teniendo, pero muy caóticamente. Entonces yo preguntaba y Marcos hablaba sobre política, ¿no? Y yo aportaba alguna cosa. Y en fútbol, como yo nací en un barrio, es lo mismo que decir en un barrio de Bahía Blanca, en un barrio marginal de Bahía Blanca que se llama Villa Mitre, que es lo mismo que decir que uno nace dentro del fútbol, porque en el barrio lo primero que había era ir a jugar al fútbol. Yo tengo como en todos los barrios, supongo, yo tengo una foto de 3 años que tengo una camiseta de fútbol, que mi padre, que era un loco del fútbol, ya me puso una camiseta de fútbol. Y cuando uno empezaba a tener 10, 11 años, pues no era que uno elige el fútbol, sino que lo que había era el fútbol. Yo a los 20 años me enteré que había tenis, por ejemplo, que existía el tenis. No sabíamos eso en el barrio. Lo que existía era el fútbol, porque el fútbol te daba, además, prestigio. Es decir, en los barrios y en las escuelas, en aquella época, siempre había peleas. Yo no me peleé nunca. ¿Pero por qué? Porque yo jugaba en la sexta del Villamitre. Entonces era respetado. A mí nadie me decía nada. A mí me venía bien, porque yo era flaquito así, no me podía pelear. Pero quiero decir que ese prestigio que uno ganaba por ser jugador de fútbol, el respeto y el prestigio que se ganaba. En el barrio, el tipo que tenía el más respetado del barrio era el que jugaba mejor al fútbol, no el matón. Al matón uno en todo caso le tenía miedo, pero la última palabra la tenía el que jugaba mejor. Eso era el fútbol. El fútbol nos permitía a nosotros en los barrios el orgullo, que es lo primero que le quitan al pobre. Siempre me acuerdo de una frase de mi abuela que le decía a las hijas que eran demasiado orgullosas para ser tan pobres. Y es verdad, es decir, lo primero que le quitan es el orgullo. Le llaman a un pobre para trabajar donde sea, le pagan el sueldo que sea, y el tipo tiene que aceptar porque si no, no come. Entonces, en cambio el fútbol te permitía el orgullo. Si vos jugabas bien, te sentías orgulloso. Es decir, por el respeto de los demás. Te ganabas el respeto propio y el respeto ajeno. Además te acercaba el fútbol a la belleza, porque nosotros solamente escuchábamos música en la radio. No íbamos al teatro, no íbamos a los museos. No. ¿Cuál era nuestra proximidad a la belleza? El fútbol. Porque una jugada bonita, eso era muy bello para nosotros. Y la hacíamos nosotros, lo hacían nuestros compañeros. Y entonces disfrutábamos de todo eso. El fútbol significaba mucho más que el resultado. Aunque por supuesto también el resultado, primero el resultado, que es lo más importante, pero no lo único. El capitalismo nos robó el fútbol, como otros bienes comunes, como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales. El fútbol también era un bien común, era un bien de todos nosotros. Nos arrebató el fútbol y nos transmitió los valores del capitalismo, los valores empresariales. Entonces nos hizo creer que el resultado no es lo más importante, sino lo único importante. Lo único que vale es el resultado. Claro, en el fondo nos están quitando el sentimiento, porque el fútbol no es una empresa. El fútbol es un sentimiento, es lo que sentíamos, es la felicidad de poder jugar. Y jugar es muy importante en la vida de todos nosotros. La literatura es un juego, el teatro es un juego, la pintura es un juego, el cine es un juego. Nos hace más humanos el hecho de jugar. Y el fútbol tenía muchísima importancia. Yo hablo de mi barrio, pero he viajado por todo el mundo gracias al fútbol y he visto lo mismo en todos los barrios de todo el mundo donde he estado. Eso significa para la gente más pobre la posibilidad de acceder a la belleza y de sentir el orgullo que le arrebatan los que dominan. Eso era el fútbol. El capitalismo se apropia de todo eso. Entonces va apartando el fútbol e impone sus valores y ahora está imponiendo la tecnología también. ¿Por qué impone la tecnología? Por ejemplo, en los datos. Y nos dan datos, por ejemplo, que un jugador corrió 12 kilómetros. No significa nada ese dato en el fútbol, porque no nos dice dónde corrió, cómo corrió, si atrás de la pelota, si a favor del juego, si para destruir el juego.
no nos dice nada. Dice solamente que corrió 12 kilómetros. También nos dice que un jugador acertó en 15 pases y falló en 4. Pero no nos dicen por qué, que es lo importante. A lo mejor falló en 4 porque no encontró opciones de pase. Es decir, no hay un criterio futbolístico. El otro día anularon un gol a un jugador, a la casualidad de que es argentino, no tengo ningún chauvinismo, ni mucho menos, a Lautaro Martínez, que estaba 1/3 del hombro en fuera de juego. ¿Qué significa eso futbolísticamente? Nada. Eso es una cuestión de geometría. Y además escuché a un arquitecto español diciendo que también eso es mentira. Porque no sé por qué explicaba que la línea no era la línea que había que hacer, en fin, explicaba que eso también es arbitrario. Pero claro, detrás de todo eso hay un negocio enorme de dinero. Porque han puesto en el balón un sensor y entonces ese sensor te dice si el jugador está fuera de juego o no. Que dicen que es semiautomático. Y este arquitecto español que le gusta el fútbol dijo que también es mentira, que no es para nada semiautomático, que es una cuestión de interpretación. Bueno, pero imagínense lo que va a significar ese sensor en la venta en todas las canchas del mundo, la cantidad de dinero que va a mover eso. Entonces, la tecnología se impone y la tecnología cuantifica. Y el fútbol es un hecho cultural, no es un hecho cuantificable. La tecnología compara los datos. Te dicen, este jugador es mejor porque acertó, qué sé yo, porque corrió 12 kilómetros. Y resulta que Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, el otro Ronaldo, corría 4 metros y ganaba el partido. Quiere decir que no significa para nada correr 12 kilómetros o 4 metros. No tiene ningún sentido eso, futbolístico. No hay un criterio futbolístico para sancionar un fuera de juego. A tal punto que los árbitros se inhiben ahora. El árbitro está a 1 metro de la jugada y tiene que esperar a ver qué le dice el VAR. Y uno dice, pero ¿cómo? Tú no estás ahí. ¿Para qué estás entonces? Un momentito, ya son los jugadores, un momentito que me están hablando. Ahora, ¿qué significa todo eso? Dinero. Entonces, el capitalismo no es solamente un sistema económico, es un modo de vida. Por eso también el fútbol es política. Según como veamos el fútbol, hay un fútbol de izquierda y hay un fútbol de derecha, naturalmente que sí. Porque si yo creo que el fútbol es una excusa para ser feliz, es una cosa. Y si yo creo que el fútbol es un negocio, como dijo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, es otra cosa. Entonces, si yo creo que es un negocio, lo único que vale es ganar. Porque el que gana vende, el que no gana es un idiota. Y el que gana vende a tal punto que ahora, que me causó mucha bronca, veo una foto del rey en el vestuario de España, felicitando a los jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey también se monta dentro de ese triunfo que es solamente obra de los jugadores. ¿Qué tiene que hacer el rey en un vestuario con 40 fotos? Lo que tiene que hacer es decir, yo también gané. Eso es lo que hace. Entonces, ¿tiene que ver el fútbol con la política? Claro que tiene que ver. Todo tiene que ver con la política. Entonces, claro, como Marcos es un apasionado del fútbol y yo también tengo un compromiso político, pues nos juntamos, dialogamos, hicimos este libro con la intención de aportar algo a todo este debate, con la intención de que la izquierda no se integre en el sistema, que la izquierda no juegue solamente en las instituciones, que la izquierda cuestione el capitalismo, que la izquierda no sea absorbida por la socialdemocracia, que la socialdemocracia lo que quiere es gestionar de un modo más benévolo el capitalismo. En cambio no, la izquierda lo que quiere es suprimir el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema esencialmente injusto. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, recuperar el fútbol, un aporte nuestro, recuperar el fútbol para nosotros, para la gente. ¿Qué tiene que ver un tipo que está en Singapur,
que es el dueño del Valencia, con un hincha del Valencia, un hombre de 60 años que se juega la vida por el Valencia, que sufre por el Valencia. Resulta que aquel tipo que está en Singapur es el dueño y el que dicta lo que hay que hacer en el Valencia. Y el hincha del Valencia pues no tiene ni voz ni voto. Entonces, todo esto es lo que quisimos expresar en este libro, que en realidad, voy a confesar algo, lo expresaron mucho mejor lo que hicieron el prólogo que nosotros. Pero bueno, nosotros estamos también en eso. Nada más, gracias. Voy a hacer una intervención breve para después también en ese nosotros poder dar la palabra y que en definitiva se pueda producir un diálogo. Voy a empezar con una anécdota. Con esto de las redes y los WhatsApp, uno no tiene más que WhatsApp, no participo de otras redes. Le envié a mis amigos y amigas la convocatoria y la invitación a todos mis amigos que quieran venir. El día 24 lo presentamos, incluso algunos que hay por aquí de Madrid. Dije, los que viven en Madrid están exonerados de tener que ir si por cualquier cosa no llueve, que era lo que se decía que iba a ser el jueves. Lo envié y el resultado fue que, curiosamente, ¿no?, algunas exalumnas, y digo porque exalumnas, porque eran mujeres, me dijeron, uy, Marcos, es que a mí el fútbol no me interesa. Entonces me hizo reflexionar. Digo, pero si eres licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, eres al mismo tiempo doctora en Antropología, y no fue una, sino que fueron varias, bueno, varias, 3. Tampoco tengo mucha gente en WhatsApp, pero me llamó la atención que la respuesta fuera solamente en la perspectiva de género. Y yo digo, bien, eso es política. Es decir, el rechazo del fútbol en el ámbito de género es una justificación para decir, el fútbol es cosa de hombres. A mí me interesa la política, sí, me interesa el deporte, sí, pero no me interesa el fútbol, porque el fútbol en definitiva es cosa de hombres. No, eso me hizo reflexionar, a señalar que el fútbol es política, porque eso es una reflexión cultural que se ha hecho para rechazar un juego, el juego del fútbol, e incorporarlo a todos los valores machistas, a todos los valores, diríamos que hoy, heteropatriarcal, ¿no?, etcétera, 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 ¿no?, normativo. Eso, por ejemplo, a mí personalmente me llamó mucho la atención, y dije, voy a cambiar lo que voy a decir en la presentación del libro, porque la política y el fútbol siempre se han visto como cosas apartes, es decir, que hay que conjuntarlo. Las dos, Vanessa y Ángel, han señalado que política y fútbol es más bien política y juego, política y ocio, política y relaciones sociales. Por lo tanto, un juego como el fútbol, en tanto en cuanto se hace negocio, se separa de su origen, como ha dicho también Ángel, algo del barrio, algo en el cual todos jugábamos. Para jugar con una pelota, no hace falta una pelota de cuero. Si ustedes recordarán, por lo menos en mi caso, a veces eran periódicos, ¿no?, metidos dentro de una media, y que en esa media se revolvía la media para que no se rompiera, y con eso jugábamos. Era el juego que teníamos y bajábamos a la calle a jugarlo. Pero eso era también un mecanismo de ocio, una forma de relación. El ocio como parte de la dinámica de lo humano, no el ocio construido también como negocio. En tanto en cuanto el juego dejó de ser parte del hecho social, del hecho político, del hecho que nos habitaba a nosotros en el nosotros, pasó a ser también parte de un ocio construido de una manera empresarial. La gente va en México uno va a Perisur, aquí se va al Corte Inglés. ¿Dónde se va a descansar? No se va a descansar a hacer un paseo. No se va a ver, por ejemplo, en los barrios, que hay siempre fútbol de barrio. No se va a ver ese fútbol o no se va a ver deporte. El ocio es compra. La compra entendido fundamentalmente como el gasto de dinero. Gasto de dinero y comprar. Nos vamos al Parque Sur. Nos vamos a ver escaparates. Bien, ese concepto, por tanto, implica que el tiempo del ocio, el tiempo como tal, está construido también de una manera monetaria. El tiempo es oro. No hay tiempo para la reflexión,
no hay tiempo para ver justamente la belleza del fútbol. Pero digo del fútbol, digo del tenis, y digo del tenis y digo de cualquier otro deporte. Fijémonos que como la televisión significó un cambio absoluto en la manera de entender el ocio y de entender las relaciones sociales. El fútbol antes era para el que iba al campo. No era algo que se televisaba. Incluso es más, el boxeo, hay anécdotas en términos del deporte en que se transmitieron peleas que no habían existido porque se habían, no habían podido celebrarse porque uno de los dos contendientes estaba enfermo y se transmitieron. O en algunos casos en Chile, por ejemplo, se transmitió un partido de fútbol que no existió. ¿Por qué? Porque era en Brasil y hablo de la década de los 60. O sea, el criterio de la radio, ¿no? O sea, la radio como ese mecanismo social también en el cual las familias se reunían para escuchar el fútbol, para escuchar además esas transmisiones deportivas. Unas se podían transmitir mejor. Hasta el día de hoy no es posible transmitir un partido de tenis, es decir, porque sería auténtico fracaso. Pero en definitiva la televisión cambió ese mecanismo e hizo que el deporte pasara a ser también una parte del ocio construido también monetariamente, es decir, en la dinámica del capitalismo. Y eso transformó fundamentalmente la visión de los deportes, de todo el deporte. El tenis nosotros nos enteramos que existía también porque lo transmitieron por televisión. Bien, el boxeo se transmitía por televisión, lo cual hacía que ya no era un deporte, era un negocio que se transmitía a través de gente que boxeaba, de gente que pegaba las pelotas de tenis, gente que hacía fútbol. Empezó la publicidad a ser parte del propio evento deportivo. Y hoy lo vemos. Por eso política y fútbol no son dos ejes distintos. Yo diría que es política y deporte. El deporte construido como negocio. Y en ese deporte construido como negocio entra el fútbol. Claro, porque el fútbol fue uno de los primeros deportes, como juego, más que como deporte, como juego que ni siquiera se jugaban con 11. Es desde el siglo XII, desde el siglo XIII, era una fiesta popular en los pueblos que se hacía de la entrada del pueblo a la salida del pueblo y jugaban 80, ¿no? 40 por un lado, nadie contaba, 30 y tantos por un lado, 38 por otro, y era parte de una fiesta popular. Así nace y nace en el feudalismo. Después, evidentemente, el fútbol aparece con reglas. La reglamentación del fútbol implica una normativa, unos elementos que evidentemente estaban en la racionalización. Había que poner cuántos jugaban, el tiempo, todo ese tipo de cosas empezó a aparecer también como una característica específica del juego, el juego del fútbol. Bien, en esa dinámica también los tiempos empezaron a cambiar. La manera en la cual se empezó a jugar el fútbol empezó a ser de forma distinta. Las camisetas no tenían más que el 11 atrás. A medida que empezó a norteamericanizarse, a hacerse McDonald's también el deporte y el fútbol, había que ponerle detrás de la camiseta Cristiano Ronaldo, Messi, Raúl, en fin, el que fuese, porque la gente empezó a comprar camisetas que tenían el nombre detrás, que no era la camiseta del futbolista, como dice habitualmente Ángel, sino que 100.000 camisetas que se venden con un significado que o es Ronaldo, o es Messi, o es Puyol, o es lo que fuera. Es decir, en definitiva, aparece como negocio la venta de camisetas, el merchandise que se llama, ¿no? Y que aparecen los llaveros. No es, por tanto, ya la esencia del deporte como un juego, sino que el juego se diluye, dirían los antropólogos también, ¿no? En una perspectiva distinta, en una reglamentación para ganar dinero. El juego deja de ser parte del objetivo y es por eso el ocio empezó a ser parte del tiempo del capitalismo. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de descanso. Pero ahí hubo que transformar el propio concepto del ocio, que cambió también el del juego. Porque cuando se jugaba al fútbol es que siempre en la calle, jugando al fútbol, haz cosas diferentes, tienes que ser un hombre de bien. ¿No? El concepto de hombre, ¿no? Salvo que evidentemente un ojeador haya dicho, no, este es muy bueno, dice cuánto te van a pagar, pero ya aparecía
el dinero. Por tanto, el juego se entendía fundamentalmente como parte del entretenimiento, de ese entretenimiento que nos hacía a nosotros como felices en ese momento. No había, por tanto, un árbitro fue alguien que estuviera diciendo cuándo terminaba el partido, cuándo empezaba, era cuando nos cansábamos, cuando estaba... A goles íbamos. A goles, el último gol gana, si ibas ganando 80-0, pero el otro te marcaba el gol, hemos ganado, digo, oye, no. Pero bueno, ese era el criterio sobre el cual, y jugábamos a las canicas, o se jugaba al trompo, pero era el juego entendido como diversión. Pero cuando el ocio fue necesario incorporarlo al capitalismo, fue necesario quitarle ese aspecto negativo, ¿no? Hubo necesidad de decir, el descanso dominical ya no es malo, ya no es el ocio de, uy, si tú no trabajas, no, eres un vago. Fíjense cómo el capitalismo cambió la esencia misma del concepto de ocio. Lo integró a su tiempo, al tiempo del capital, al tiempo de la reproducción del trabajo. El ocio pasó a ser parte del tiempo de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces hubo que cambiar el concepto del ocio. El ocio fue, por tanto, incorporado al capitalismo. E incorporado al capitalismo incorpora todo lo que es ocio. El cine, el deporte, el ir a hacer un paseo. Y uno puede ver que hay sociedades distintas, me van a permitir el ejemplo. Es decir, uno va a Cuba, ya sé que se rasgarán las vestiduras, ¿no? En Cuba, por ejemplo, que me han invitado a casa, llevo yendo de la década de los 80, ¿no? Con todas las complicaciones que pueda haber, la gente conversa, habla, está en la casa. Es difícil que te inviten a casa, ¿sí? Porque cuando uno va al tour político también, que te llevan, aquí la matanza, voy aquí esto otro, en cualquier parte, ¿no? El tour político, pero cuando uno entra directamente en la sociedad cubana a hablar con los cubanos, evidentemente hay una relación completamente distinta. Nos pasábamos horas hablando y criticando, pero duramente a la revolución pero siempre en corrillo, después saliendo, un tiempo distinto. Y hay deporte también, pero un deporte no entendido en términos del capital, sino en términos de desarrollo humano, de dignidad de lo humano. Se hace deporte porque hay una concepción del deporte como juego, como un elemento que nos hace mejores. No es un problema construido dentro de un ámbito estrictamente político o estrictamente capitalista. Bien, eso a mí me llamó la atención. Me llamó la atención bajo ese criterio. O sea, el tiempo corre de manera distinta, pero nuestro tiempo es un tiempo de reloj y el reloj es tiempo de oro. No, este reloj no es de oro, no digo, no, ni el Rolex tampoco. Menos ese. Menos este, sí. No. Pero claro, el tiempo se construye de manera distinta. Por eso en el deporte, ahora lo vemos, en el fútbol se quiere cambiar los tiempos, cambiar el tiempo de juego, cambiar el tiempo sobre el cual... Lo han cambiado. Y lo han cambiado, claro. Porque el VAR significa una pausa que no existía eso. Claro. Eso es uno de los elementos también que hay. Hay 5 cambios que también demoran. Lo han cambiado, por supuesto. Ya no es el tiempo de antes. E incluso perder tiempo es una manera de jugar. Perder tiempo. Es decir, engañar. El engaño como un elemento, bueno, aquí hay un entrenador, dirá, Marco, es necesario a veces, no, si estás con 9, no vas a perder tiempo. Bueno, no. Pero perder tiempo, eso debería de estar penalizado. El juego frente a la corrupción del juego, eso está ya, no hay ningún problema, uno puede ver cuánto cuesta un jugador. Los jugadores son trabajadores. Muchas veces pregunto cuando dice, oiga, yo pregunto, ¿Messi o Cristiano Ronaldo o cualquiera, digo, porque son miembros de la burguesía? Son trabajadores, son casi semiesclavos. Oye, pero tienen aviones, sí, pero eso no le quita el concepto de tener que estar dependiendo de un presidente de un club en el cual tiene que jugar lunes, miércoles, jueves, el domingo, es decir, la explotación más absoluta de esa persona en términos justamente del tiempo de obtener beneficio, el tiempo del capital, la racionalidad del capital. Y por eso lo que era el ocio, lo que era el juego, lo que era el tiempo de diversión,
que estaba muy mal visto en la sociedad, empezó a ser bien visto, ¿no? El descanso dominical, las vacaciones pagadas, y por tanto todo eso se empezó a incorporar. Es más, se hicieron sitios para el ocio. Los estadios perdieron ese carácter de fiesta dominical o de fiesta del sábado. Los estadios ya aparecieron como centros de consumo, es decir, como otro tipo de construcción del ocio. Por eso política y fútbol, política y deporte van juntos. Es imposible separarlos. Y en un momento determinado por ahí que veo a Juanma, me preguntó, cuando que se estaba leyendo en la facultad el libro, me dice, oye, ¿qué pasa con esto del fútbol de derecha y de izquierda? Digo, sí, claro que hay fútbol de derecha y fútbol de izquierda. ¿Por qué? Porque están construidos en términos de la personalidad, en términos de la cultura, en términos del orden. Yo diría que para concluir, porque lo que queremos es que haya también debate, esa concepción sobre el cual el fútbol es algo que no es política, lo discutíamos, lo hablábamos, esto no es tampoco decir el son politicón, todo es política, ya sabemos que todo lo que hacemos es política, no. El mismo hecho del rechazo del fútbol es una actitud política. El mismo tiempo de señalar que yo no hablo de fútbol es como ha calado en determinada gente que el fútbol e incluso los equipos de fútbol representan determinadas tendencias ideológicas políticas, ¿no? A mí muchos me dicen, Marcos, no hay manera de entenderte, no sé cómo eres de izquierda y eres del Real Madrid, ¿no? Como si ser del Real Madrid, es decir, implica toda la concepción del franquismo, todo lo elemento autoritario, ¿no? Y tú dices, bien, ¿cómo se puede romper eso? ¿No? ¿Ves? Por ahí sale. No, ese es del Atlético, no, seguro. Escucha, quiero decir algo. Sí. Yo trabajé en el Real Madrid y por toda España, y el Madrid es muy popular, es muy de la gente. La parte directiva bueno, fenómeno. Pero el Madrid es bien del pueblo. Yo eso lo comprobé personalmente. He estado por toda España con el Real Madrid. Y eso de que el Madrid es mentira. Sí, bueno, los dirigentes sí, claro. Pero no la gente, no el pueblo. Y a mí también me preguntaban cómo es posible que yo trabajara en el Real Madrid. Le dije, bueno, conseguime un equipo donde el presidente sea de izquierda y yo voy mañana. Claro. Bien difícil. Bien, con esto ya abrimos un poco el debate. Lo que quería terminar diciendo es que esa concepción sobre la cual fútbol y política no van juntos y que no se puede hablar es en definitiva, yo diría que un escape, un mal escape para dejar justamente el fútbol en manos de la derecha. Y otra cosa también quería aclarar con respecto a eso, que también yo he estado en muchos debates, entonces por ahí alguien me cuestionaba que yo en el Madrid gané dinero. Y le dije, sí, es verdad, pero uno gana lo que produce en el capitalismo. No yo, sino que el equipo donde estaba producía eso. El capitalismo nunca te da a nadie una peseta, un duro más de lo que produce, nunca. Ni a Messi, ni a Cristiano Ronaldo, ni a nadie. Entonces, por otra parte, digo, bueno, sí. Yo lo que tendría que haber hecho, como soy de izquierda, es decirle al presidente, mire, yo voy a cobrar el sueldo mínimo, porque yo soy de izquierda. Entonces el presidente del Real Madrid se ponía a llorar de tristeza. No, además que es cierto que los dirigentes una vez hicieron una encuesta, en la época que yo estaba en el Madrid, con 100 personas en un diario, y preguntaban si creíamos que Felipe González estaba al tanto del GAL. Y yo le dije al periodista que me estás tomando el pelo. ¿Cómo no va a estar al tanto del GAL el presidente de un país, de un grupo parapolicial? No solamente está enterado, sino que participa en la organización. Naturalmente. Es decir, eso, Felipe González y cualquier presidente que esté al frente de un grupo parapolicial, ¿no? Entonces me llamó, porque ellos son vivos, los dirigentes no me lo vinieron a decir a mí directamente. A través de una persona me dijeron que yo no podía decir eso porque yo estaba representando al Real Madrid. Y yo le contesté que yo me representaba a mí. Cuando hablaba de política, me representaba solamente a mí. Y que, por supuesto, iba a seguir diciendo lo que se me diera la gana. Y ahí terminó todo, ¿no? Porque, bueno, en ese momento estábamos ganando. Después, cuando perdimos, la cosa cambió mucho.
Bien, yo quería terminar en ese ámbito. Siempre las presentaciones del libro lo solemos hacer más bien en un debate, en Así una es. charla, Adelante. más que en una es una conversación también. Hoy hemos roto un poco esa tradición. Pues tiene y la culpa la Vanessa, nosotros hablamos. por supuesto que no, Bueno, nosotros... habrá que repetirlo para que no tengamos la culpa. Como estamos en tiempo y... Nora, yo le voy a recordar, porque hay que recordar, cuando Sí, en el está. prólogo también, cuando lo contratan, le dicen, bueno, puedes cobrar el sueldo, no, con una parte proporcional para hacer una especie de no evasión directamente, pero que podrías tú, en vez de pagar el 40% de impuestos o el 45% de No, impuestos, no, el 56 en ese momento los que ganábamos ese dinero. luego ves cómo se ha recordado, puedes seguir tú. Yo le dije que no, que quería dormir tranquilo, que tenía que cobrar lo que había que cobrar y pagar el impuesto que me tocaba pagar y punto. Nada más, eso fue. Pero les extrañó, o sea, fíjense ustedes un club de fútbol. Oiga, le pagamos tanto, pero le podemos pagar para que usted haga una ONG o construya cualquier cosa que le permita a usted... Sí, se usaba, derecho de imagen y no sé qué más cuenta. Pero claro, eso, por supuesto que siempre estaba el peligro de que te toquen timbre. Y además, bueno, ahora es cierto, el 56% en la época del PSOE pagábamos nosotros, claro, ganábamos mucho dinero. Pero yo miraba, hasta ese momento yo cuando llegué a España, yo jugué al fútbol modestamente, y yo cuando vine a España tenía $200 en el bolsillo. Entonces cuando yo miraba lo que me descontaban en el Real Madrid, decía, me cago en 10, esto mi familia estaría viviendo no sé cuánto tiempo con este dinero. Pero bueno, eso fue lo que me tocó pagar en ese momento, que me parece bien, por otra parte, ¿no? Eso. Bueno, pero eso de lo que hablamos de los principios o lo cual no quiera decir que otros que también estaban en el Madrid no pagaran eso, no nos vamos a meter en ese... Nunca me enteré. Eso, no, nunca, no, pero en ¿Quiere que ese... sea chivato? No, yo no. Bien, pero eso demuestra también los elementos de principio que también están en el fútbol. O sea, oiga, yo gano, no tengo por qué no pagar impuestos. Y eso es parte de la responsabilidad política que después se transmite también a los jugadores. Hay una anécdota que también de política, cuando él fue entrenador en Argentina de un gran equipo argentino, ¿no? Llevó y dijo, voy a llevar a mis futbolistas a la ESMA, que era, Sí. si quieres lo cuentas tú en vez de... No, eso me invitaron de Derechos Humanos que había en Argentina. Me invitó Dualde, que ahora falleció hace poco, que yo militaba acá con él cuando estuvimos, cuando nos encontramos en el 77, 76, 77. Y entonces en ese momento él era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y invitó al Club Huracán donde yo trabajaba a ir a la ESMA, que era el lugar donde torturaban la Marina, ¿no? Cerca de la cancha de River. Bueno, yo fui, se lo transmití a los jugadores, le dije el que quería ir que vaya, y fue el presidente, fuimos varios, y los jugadores designaron a 3 capitanes para ir. Entonces, y verdaderamente ahí me di cuenta de que los chicos no lo sabían, de que verdaderamente se estaban enterando de lo que había ocurrido, aunque parezca mentira, ¿eh? Es decir, el jugador de fútbol, yo que fui jugador de fútbol hasta los 20 y pico de años, yo no tenía idea de política. Para mí todo era fútbol y nada más. No sabía ni quién era el presidente del país. No me interesaba. Y eso ocurre. Cuando le preguntan a los jugadores de fútbol de Argentina si sabían el tema de la dictadura y todo lo que pasaba, y dicen que no, es verdad que no lo sabían. Cuando uno está metido en eso absorbe mucho. Es muy difícil que alguien pueda salir de eso y poder meterse en lo que significa la política, ¿no? Bueno, no, nada más que eso. Fuimos a la ESMA y se enteraron estuvimos recorriendo los lugares donde torturaban, etcétera, ¿no? Eso, no hay ningún mérito más allá que eso. Bueno, vamos a empezar a dialogar. Sí. Bien. Si hay preguntas, sí, por aquí. Sí. Yo quería hacer dos preguntas, más o menos. Cuando yo era pequeño, los partidos los organizábamos entre los del barrio, nos poníamos de acuerdo y a jugar hasta que ya no se tiraba.
Ahora los que organizan los partidos son los padres. Y donde hay bronca es ahora, no antes. Quería saber vuestra opinión sobre ese tema. Eso ha cambiado también el fútbol, o lo va a cambiar. Sí, porque... Y luego que quería saber vuestra opinión sobre que la FIFA se haya convertido en el comisario político del Mundial. Bueno, empiezo por lo segundo. La FIFA es un organismo mafioso. Es uno de los mayores organismos mafiosos. Ahora en el Mundial espera ganar más de 5.700 millones de dólares. Y va a repartir entre las selecciones 440 millones. Será menos del 1%. Eso es la FIFA. Bueno, incorporó la FIFA a Macri y a Duque, dos expresidentes, vamos a decirlo. Claro que sí, es un organismo mafioso, naturalmente que sí. Por ejemplo, yo fui al Mundial de Brasil y cuando terminaban los partidos, yo estaba en Río, hasta 3 horas después solamente se podía beber algo y comer algo en los locales que patrocinaban el Mundial, que eran de la FIFA. Todos los demás estaban cerrados por obligación. Bueno, eso es la FIFA. Y lo otro, lo que pasa es que los padres ahora se meten en la vida de los hijos futbolistas pretendiendo que el hijo llegue a ser Cristiano Ronaldo o Messi. Entonces, claro, para salvarse él también, de paso, ¿no? Como los padres de Messi y los familiares. Que entre paréntesis, siempre estamos hablando de esa élite de futbolistas, que son muy pocos. Es decir, en una estadística apareció que todo el dinero que produce el fútbol, todo, los viajes, los hoteles, etcétera, todo ese dinero, los jugadores se llevan el 16%. Todo lo demás va a las empresas que patrocinan Adidas, Nike, qué sé yo, la televisión, etcétera. Entonces, los padres, el chico ya no sueña con ser jugador de fútbol, sueña con ser Cristiano Ronaldo, con tener el avión y con tener todo lo que tiene Cristiano Ronaldo. Y en realidad, de cada 500 o 300, 400 niños que empiezan, llega uno a primera división. Sí, pero bueno, por eso los padres ahora intervienen y efectivamente le obligan al hijo a que haga goles, protestan si el chico... Y antes los padres ni iban al revés. Si te veían jugando al fútbol te decían, deja eso ya de una vez por todas. Es al revés, claro. Claro, pero eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de la transformación en negocio. Es decir, el hijo es un capital, ¿no? Claro. Es decir, un capital rentable que en el medio plazo puede dar rendimiento. No solamente pasa con el fútbol, en el tenis, por ejemplo, también, claro. Hay muchos casos de padres, ¿no? que han ejercido violencia directa contra los hijos en términos de que les han obligado, ¿no? a seguir. Incluso ahora han habido varios casos de número 1, o sobre todo en el caso de mujeres, ¿vale? que se ha producido. Y eso es porque evidentemente lo que hay es negocio. Si el hijo es un capital humano, que en el fondo el padre lo que hace es conducirlo, como antes podía decir, es que quiero que sea médico, es que sea ingeniero. No, era también una manera de supuestamente señalar una parte de la movilidad social, en lo que me corresponde a mí de sociología y ciencia política. O sea, había un ascenso social, entendido en términos también de que los padres que venían... El caso de España es muy específico por la guerra, bueno, por el golpe de Estado del 36, la guerra civil y posteriormente los mecanismos de una sociedad fundamentalmente caciquil, ¿no? Donde los elementos del campesinado y las posibilidades de ascenso social estaban muy limitados. El propio expansión de la década de los 60 permitió pensar que los hijos de quienes habían hecho todo el esfuerzo, que habían sido emigrantes, etcétera, etcétera, podían darle a sus hijos una educación. O sea, podían ser ingenieros, médicos. Todo implicaba también un cambio en la universidad. Ahora es el deporte, no es la universidad. El pensamiento o el conocimiento no tiene valor. No es que no tenga precio, es que no lo tiene. Entonces la manera de obtener beneficio económico está en aquellas profesiones o disciplinas que supuestamente tienen el máximo de expresión desde el punto de vista cultural, y eso es en el deporte, porque es lo que nos transmiten.
Lo que queda es, Cristiano Ronaldo se ha comprado 2 aviones, Messi tiene no sé cuánto, el reloj de Nadal vale $500.000. Es que cuando uno dice, un reloj, ¿hay relojes de $500.000? Sí, hay relojes de $500.000. Y ellos hacen la publicidad. Entonces, no ves que quieran jugar bien al tenis, quieren tener el reloj de Nadal, quieren tener el avión y cómo. Pues lo mismo pasa no solamente ahí, también lo es en el caso de los cantantes, ¿no? Esto como OT o lo que fuera, ¿ah? O youtuber, ¿no? Todo este tipo de... Es ganar dinero. Ahí es donde se ha prostituido o se ha corrompido absolutamente lo que estamos hablando del deporte, de las disciplinas, del conocimiento. Es lo que Aristóteles señalaba en su momento. Dice, ¿cuál es el fin de la medicina? Curar, sanar, ¿no? Por tanto, hay un elemento finalista, eso lo dice en la Ética Nicómaco a su hijo, ¿no? Dice, pero no lo confundamos cuando el fin de la medicina sea ganar dinero, porque cuando sea ganar dinero, ese no es el fin de la medicina, eso es la crematística. Entonces, el fin del fútbol no es ganar dinero. Esa es la causa eficiente, pero la causa final tiene que terminar en la dignidad humana. Cuando el que juega al fútbol es indigno, no porque sea indigno como persona, sino porque hace trampa, se tira al suelo para el penalti, eso es una pérdida absoluta de la condición de lo humano. Los futbolistas aparecen, por tanto, ligados a esa parte de la indignidad. O sea, puedo estar diciéndolo, bueno, eso es, yo me recuerdo, había un entrenador argentino, ¿no? Que le decía a sus futbolistas que llevaran un alfiler, ¿no? Para, ya sabes a qué me refiero, que cuando habían un córner lo pincharan. Es decir, ese tipo de actitud, o como uno puede hablar ahora, ya sé que si hay alguno, el cholismo, ¿no? Bien, pues eso es la indignidad en el ámbito del fútbol, eso es no jugar. Es decir, por mucho que dirán este es madridista. No, también, pero no es eso. Es el criterio fundamentalmente de lo indigno que significa, como ha habido también futbolistas, eso lo decía Eduardo Galeano, cuando, o sea, con Eduardo, se señalaban cosas como cobraron un penalti, el penalti está cobrado, pero el futbolista sabía que no era penalti, lo tiró fuera. Lo tiró fuera por un problema de principio. Hoy lo fusilan, si lo tira fuera lo fusilan. El concepto justamente del deterioro de la dignidad en el ámbito del fútbol, pero no solamente en el fútbol, en todos los deportes donde de repente dicen, uy, pero qué hay que ver el principio que ha tenido Nadal u otro, que ha visto que la pelota estaba dentro y el árbitro de pista ha dicho que estaba fuera y él ha dicho que estaba dentro. Hay que felicitarlo. No, es que eso es lo propio de un deportista. Es propio de alguien que dice, no, mire, usted se ha equivocado. No como McEnroe, la pelota entró. Bien, ese tipo de actitud hoy no tiene sentido y eso lo patrocinan también los padres. Ganar y ser competitivo no es cooperar. La cooperación no forma parte del fútbol, cuando es un hecho fundamentalmente cooperativo. No puedes tener un buen jugador si no tienes, y eso un entrenador de fútbol lo puede decir. Hay equipos que no tienen grandes estrellas, pero que juegan muy bien al fútbol porque hacen, ¿no?, trabajo cooperativo. No sé el Rayo Vallecano. Pero incluso algunos padres fomentan incluso la práctica de hacer trampas. Sí. O sea, forma parte de una actitud. Hablando de esto de los padres y los niños cuando al fútbol, de esta presión que sienten, es que yo creo que tiene que ver con la política, evidentemente, porque las administraciones públicas nos organizan las ciudades para que los niños no puedan jugar libremente al fútbol o a cualquier otra cosa en las calles. Yo veo Getafe y si quieres jugar al fútbol te apuntas al deporte para que sea una cosa institucionalizada, para ganar, para perder, para no sé qué, enseguida entran en conflicto y no se juega. Entonces, claro que tiene que ver con la política desde abajo. Es decir, a mí me da pena en Getafe que es que los niños ya no pueden jugar con la pelota porque si dan a la puerta de no sé qué molestan. Las personas no pueden estar en la calle hablando porque molestan a no sé quién. Es decir, estamos haciendo unas ciudades tan sumamente inhóspitas que el deporte en las ciudades, los niños pequeños no aprenden a jugar cooperando si no es en el recreo del colegio, si no les dejan las pelotas blandas porque ahora si se hacen daño también es un problema. Es decir, que al final es un problema porque mi niño se ha hecho daño en la rodilla y por Dios que mato al profesor. Entonces, las ciudades inhóspitas
a los niños les van educando y van forzando que los niños y los padres se vayan metiendo en todo este montaje que al final llega, claro, ya a cotas insospechadas. Pero a mí sí me preocupa el que, sobre todo las entidades municipales, que son las que organizan cómo son las ciudades, no hagan esos sitios libres donde los niños con la arena se tiren al suelo, se raspen la pierna, juegan con la pelota, si la pelota es de uno, pues a ver quién la trae mañana, pues como ha sido siempre, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, a mí es una de las cosas que más me preocupa. Creo que es imposible retomarlo para atrás, o sea, creo que las ciudades ya están así, porque ahora los niños les ponen los parques con cosa blandita, para que si se caen no se hagan daño, con lo cual estamos creando un tipo de sociedad, ya no solamente del fútbol en general, que a mí miedito me da, bueno, ya con la edad que tengo quizá no lo vea, pero es verdad que habría que retomar todo esa forma de Mira, ciudad. sí, es verdad, nosotros estamos todo el día en la calle. Claro. Y todo el día jugando al fútbol y a muchos juegos. Es decir, yo me acuerdo que en mi barrio los Reyes Magos, eso, juguete no pedía nadie, porque estábamos todo el día inventando cosas. Nadie jugaba con un carrito, con un autito o con lo que sea. Un palo. Claro, jugábamos a 20 cosas que inventábamos ahí en la calle. Bueno, mi mujer, que es de Madrid, también me dice que también ella estaba jugando en la calle todo el tiempo. Claro. Aquí ya hace años, además no es que moleste, es que además son placas que prohíben jugar a la pelota. Aquí en Getafe, O sea, en Getafe desde hace años son plazas que dices un espacio peatonal tal donde son placas de prohibido jugar a la pelota, y yo creo que esto lo vinculáis completamente de acuerdo. Recordemos una ordenanza, aquí en el caso concreto de Getafe, una ordenanza de convivencia que pretendió sacar adelante el Partido Popular, se quedó en el cajón y, si no me equivoco, la ha sacado adelante el gobierno de ahora, pero con algunos elementos que incluso regula cómo tenemos que usar el espacio público, hasta el hecho de hacer una comida o utilizar un parque se tiene que notificar. Entonces el hecho de comer pipas, el hecho de jugar, todo eso está como metido en una ordenanza, porque encima ya lo metemos en el hecho de si llevas a cabo ese tipo de actitudes es que eres un mal vecino. Encima ya lo estigmatizamos ciertos comportamientos que antes estaban. Es que va más, es que las casas que se hacen ahora no puedes tender la ropa fuera para que no se vea y no haga feo, con lo cual todo lo tienes dentro, lo tienes que tener dentro de casa si no tienes una terraza interna. Bueno, o sea, es una situación que políticamente es muy fastidiada, sociológicamente creo que vamos a la debacle, y luego en el fútbol, pues bueno, pues así estamos, que los padres terminan pegando a los niños porque no han metido el gol, para que les vean a ver si les cogen. Pegándole a otros padres. Pero eso es importante porque el concepto mismo ahora, que se está muy de moda las emociones, esto del concepto emocional, ¿no? Emociones básicas, ¿no? El miedo, la ira, bien, todo ese tipo de elementos. Supuestamente la cooperación nos da tranquilidad y nos evita estrés. Eso es desde las neurociencias. O sea, las neurociencias, que eso tiene de bueno el desarrollo mismo del conocimiento biológico, tanto de la conducta como del comportamiento. Hay emociones, las emociones se construyen también socialmente. Entonces, el elemento del egoísmo patrocina determinado. Si a nosotros nos están enseñando la competitividad, está por detrás la violencia, está por detrás el egoísmo, está el individualismo extremo, está la necesidad de ganar, que también entra en el fútbol, ganar, que implica también el éxito. Todos esos valores implican, por ejemplo, que las conductas autolíticas, es decir, las conductas que significan que uno se autolesiona, en niños, por ejemplo, hay un trabajo muy bueno, La infelicidad humana, ¿no?, de Wilkinson y Piqué, que señalan fundamentalmente que en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, entre los niños de 6, ¿no?, hasta los 16 años, han aumentado la capacidad de gente que se autolesiona, que es el único momento que tiene para ser feliz y encontrarse a sí mismo. Y además han aumentado los suicidios de gente joven, en tanto que rechazo. Sí, fíjense que si el único momento que se encuentran para estar bien consigo mismo es cuando se están autolesionando, ¿qué sociedad estamos generando? En el ámbito, sí. No. Me acordé que en mi barrio, en verano, la gente sacaba la silla a la puerta y estaban todo el mundo conversando. Y acá también, en Madrid también.
En Madrid también sacaban, Porque había pues calor en llueve las abriguado. casas, aire acondicionado, Eso es. La calor. Y competitividad, conversaban entre los vecinos. la competitividad del capitalismo ha generado neuronalmente el desquicio del ser humano. Es decir, nos estamos volviendo cada vez más autistas, cada vez más individualistas, y eso tiene que ver también con en la medida en que aparece el coaching, ¿no? Esto de el pensamiento Mira, positivo. cada vez los niños tienen la psicomotricidad más limitada. Es decir, los niños empiezan a tener un problema de psicomotricidad porque no juegan libres, porque juegan corriendo detrás del balón y tienes que darle con este pie, y tienes que coger con esta mano. Sí, entonces no son libres para Claro, ellos ensayar cuál es su lateralidad, su psicomotricidad. Entonces hay problemas de psicomotricidad para los niños. Ella puede actualmente. explicar. Genera frustración Claro. en los niños y les vemos absolutamente angustiados con edades muy pequeñas. Tiene que ver también con la experiencia de lo individual. Hemos olvidado la comunidad, pero hace mucho tiempo. Yo crecí en la periferia de Madrid, en Móstoles. Yo me acuerdo que estábamos en la calle hace 20 años, yo no soy tan 43 años, hace 20 años ya empezaban a existir, yo con 20 años, los carteles de prohibido jugar a la pelota en los barrios donde hemos utilizado y hemos crecido todos jugando, los vecinos conversando y demás. Entonces, la destrucción de la comunidad, de la colectiva, del poder hablar, del poder conversar, que es donde nace el pensamiento crítico, es donde se pueden gestar ideas, donde se pueden gestar la posibilidad, oye, necesitamos un banco aquí, o necesitamos que la gente tiene que participar en la construcción de sus barrios, no dejárselo a las instituciones, que al final lo que hacen son estas cosas, que son cárceles. Vivimos en cárceles, no hay lugar para el juego, para la felicidad. Entonces, ¿los niños cómo van a estar? Angustiados, y los padres están angustiados pidiendo resultados. ¿Por qué? Porque a ellos también se les exige resultados. El capitalismo les exige estar a la altura. Y tiene mucho que ver el concepto de desarrollo. ¿Qué ciudad queremos vivir? Ahora nos da miedo ver el barro. Ay, aquí hay que asfaltar. Nos manchamos la... tal. Eso también. Y también somos, de alguna manera, partícipes de esta sociedad que hemos generado. Porque teníamos que haber ido denunciando masivamente, es decir, no callándonos, lo que decía antes Vanessa, al final es que todo el mundo nos ha criticado, ha ido callándonos las bocas y por temores y tal, y por aceptar lo que viene, las normas que son buenas, que tal, no sé qué, al final hemos llegado a esto. Deshacerlo es muy difícil, pero tendremos que intentarlo. Claro. Tendremos que intentarlo. Espérate. Hay una cosa que es interesante con el fútbol. Los primeros clubes fueron los clubes de la mina, de los ferroviarios, es decir, fueron clubes de los trabajadores. Los nombres eran de los equipos que eran de trabajadores de la mina, campesinos, trabajadores ferroviarios, trabajadores en definitiva que cooperaban entre todos y disfrutaban colectivamente de... Esa es la palabra. Los clubes servían para eso también. Al quitarnos los clubes y ser casi empresas que están privatizados, se terminó. Los clubes te daban el sentido de pertenencia. Es decir, el equipo que estaba jugando ahí nos representaba a todos. Éramos nosotros. Creo que todavía en algunos, por ejemplo en el Rayo Vallecano, creo que todavía existe, en algunos clubes todavía existe ese sentido de pertenencia, ¿no? Pero en los grandes clubes, Dios me libre, Alfredo Di Stéfano me contaba, bueno, a mí, a algunos amigos, de que él vivía ahí, vivía cerca del Bernabéu, y dice, porque él criticaba que los jugadores se fueran a vivir por ahí solos. Le decía, yo me bajaba y el kiosquero me decía, pero Alfredo, ¿cómo has tirado esa pelota? No sé qué. Y yo hablaba con él. Dice, ahora ya. Y es verdad. Me contaba Ricardo Gallego, también jugador del Real Madrid de los años 80, que cuando terminaba el partido lo estaba esperando la mujer y los hijos y él se iba a una cafetería de enfrente del Bernabéu y estaba toda la gente y él conversaba con toda la gente. No existe más eso. Ahora lo han separado a la gente de todo eso. Son ídolos caídos del cielo. A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo se trata a un ídolo? Es un chico de barrio que sale todos los días en los diarios, nada más. Y que el día que deje de jugar, bueno, salvo esos 3 o 4 que tienen mucho dinero, no los llama ni la madre, los llama por teléfono, se terminó. Entonces, eso también, los clubes eran un lugar donde la gente se reunía. Más que era el espacio común, sí, en el cual se compartía. Y eso lo quitaron también. Además, los jugadores si eran de la mina, eran los mineros. Claro, o sea, no se contrataba a un tipo de fuera que viniera, o sea, representaba al colectivo, era la identidad
de ese club. Exactamente, esa es Y la palabra. claro, y eso lo que tú has dicho que es importante. Cuando el club se desgaja y se convierte en sociedades anónimas, la ley del deporte de Felipe González, me eso parece es. que somos de izquierda. Bien, que lo que hace es privatizar absolutamente los clubes, convertirlos en sociedades anónimas. Es decir, les quita justamente ese concepto, y esa es la ley del deporte. Se privatizaron las empresas como Iberia, se privatizaron Telefónica, todas, pero también el fútbol se privatizó. Sí. Sin esa ley no se podía entender hoy las sociedades anónimas. Y por mucho que digan que hay 2 o 3 clubes que son de los socios, ya me dirán ustedes si yo me puedo presentar a presidente del Real Madrid porque tengo que presentar un aval de 12.000 millones, ¿no? O 4.000 millones para poder, digo, oiga, no, mire, me da que con la casa de Getafe no nos van a dar, y con lo que nos pagan de los derechos de autor de los libros, menos. Bueno, eso no sé todavía. Bueno, estamos Vamos a pensando ver lo que irnos. pasa acá, los que compran aquí, vamos a ver. Sí, a ver si a la Malvidas. Había por ahí atrás una pregunta y otra por allí, ¿no? 2. Juntamos las 2. Bueno, pues yo creo que estamos en primer lugar, ¿no? Estamos en una semana que es muy interesante para hablar de fútbol y política, ¿no? Porque además se ha entrelazado todo como muy a lo bestia y de forma igual un poco artificial. Y la cosa es que me parecía, y he empezado a escuchar a gente empezar a justificar la Superliga, por ejemplo, es una opinión en base a que la FIFA es una mafia, ¿no? Cuando realmente la FIFA es una mafia, no voy a decir que sea de forma circunstancial, pero sí que como modelo organizativo igual es hasta mejor que una cosa ya que es el puro mercadeo como sería la Superliga, ¿no? Entonces al final, todo lo que está pasando y cómo se está poniendo de perfil públicamente con lo de Qatar va a servir aún encima para legitimar otra cosa que tampoco en principio a la gente nos tendría que gustar demasiado, que sería el modelo de la Superliga, ¿no? Que al final son como dos grupos de élites se pelean entre ellos y no nos dejan ninguna buena salida, ¿no? Que me recuerda igual a cuando nos han obligado en otros momentos a odiar a crear a un señor que salía en los papeles de Panamá porque otro señor también muy malo invadía su país, ¿no? O sea, que al final era como, no tienes forma de salir bien de esa contradicción. Entonces, eso en primer lugar, y luego en segundo lugar una duda de una cosa que decía Marcos, que yo no tengo muy claro, yo juego al balonmano, que no es fútbol, pero se parecía en un equipo que era como una especie de Celta, ¿no? El piloto esposa de la Academia Octavio, ¿no? Y excepto un entrenador curiosamente yugoslavo de la metaloplástica, el fallecido Milenko Ninkovic, el resto de entrenadores que tenía, sí, y en general era como una moneda de cambio normal, el juego duro, el hacernos la puñeta, porque es un deporte de contacto, no sé hasta qué punto esas prácticas teóricamente antideportivas, cuando son compartidas también por todo el colectivo, son realmente antideportivas o pasan a ser una parte también del juego. Entonces yo ahí no lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, era en relación al último comentario de la compañera de la placa, ¿no? De prohibido jugar al balón. Está empezando a aparecer debajo de las placas, prohibido jugar al balón, pues nos drogamos. Y parece gracioso, pero sí que es verdad que está habiendo un reapunte del consumo de droga y del consumo de la heroína. Y hace no un par de años o así, en Euskal Herria y en Vallecas me comentaron futboleros que puede parecer gracioso ese comentario, pero que está habiendo un repunte de la heroína y que ahora parece que no es tan catastrófico como en los años 80 o en los años 90, porque ahora la heroína ya no se consume en la calle, se consume en las casas. Entonces parece que no hay un problema social, pero que sí que efectivamente sí que está habiendo un rebrote, ¿no? del consumo de heroína, que como está pasando en las casas, pues no parece que haya un problema social, pues la gente se está metiendo el chute. Entonces bueno, es un poco para relacionar la política, ¿no? con el comentario del fútbol. Pero bueno, antes de irme me gustaría señalar dos apuntes. El tema que decía Riman de las compañeras que le mandaba el mensaje y decían es que no me gusta el fútbol. A mí también me ha pasado, cuando Roima me lo mandó, a mí el fútbol me encanta jugarlo, pero no, la verdad que el fútbol no me gusta verlo y el mundo del fútbol nunca me ha gustado nada. Lo he detestado porque siempre lo he asimilado a unos valores que a mí nunca me han gustado, siempre veía mucha testosterona, incluso en compañeros con los que yo he jugado. Es muy difícil pertenecer a un equipo de fútbol de un barrio sin que tengas que escuchar comentarios machistas, racistas, entonces te va alejando. Entonces yo hoy a fútbol me encanta, de hecho hasta el año pasado siempre he jugado al fútbol y era como el tema del fútbol nunca me ha apasionado.
Entonces, yo entiendo que el comentario de las compañeras, o sea, lo que te escribían las compañeras, ¿no? Cuando, ya, pero es que no me gusta el fútbol. A mí me gusta jugarlo, pero no me atrae nada porque me lo asocio a unos valores que no me gustan nada. Y es lo que pasa con el deporte. Yo llevo unos años que me gusta mucho un deporte, es la escalada, que pasé del fútbol a la escalada un poco por evadirme de todo el mundo de la ciudad, y veía en la escalada o en la montaña unos valores que se aproximaban más a los que a mí más me motivan. Y está pasando lo que decía Royman antes, de la prostitución del deporte. Y ahora está volviendo, ahora la escalada se está viendo un negocio ahí que el capitalismo no había entrado, y en la montaña pues está viendo un negocio y se está volviendo a montar. Y ahora vas a la montaña a escalar y donde antes no te encontrabas a nadie, ahora te encuentras masificado, con toda la gente llena de marcas y un mundo que no... Entonces, bueno, un poco lo que comentaba Rayman de la prostitución del deporte. Y el último comentario ya que quería señalar es un poco provocación. Era cuando comentabais el tema de la izquierda, tiene que ver con la política, ¿no? Cuando decís que la izquierda es anticapitalista, puede haber izquierda capitalista, porque yo lo que tengo entendido, y ahora es cuando Rayman me dice te voy a suspender toda la carrera, y todo el entendimiento, lo que tengo estudiado, es que la izquierda es un concepto que nace tras las revoluciones inglesa y francesa, y bueno, pues por la situación del Parlamento, por la configuración del Parlamento, sale la izquierda y puede llegar a ser, puede surgir no quiere decir que toda la izquierda sea burguesa o capitalista, pero sí que puede haber una izquierda anticapitalista, porque la propia izquierda nace también de un concepto burgués. Entonces, bueno, pues espero que no me llevan muchas hostias. Sí es cierto que puede ser que ese juego sucio, ¿no?, incorporado a lo cotidiano del quehacer del deporte sea igual. Sobre todo son deportes de equipo, ¿no? En los deportes de equipo se ve mucho más esa actitud. También es cierto que en los deportes individuales la forma en la cual uno compite es distinto, ¿no? Es decir, en la competencia desde el punto de vista del deporte individual, como puede ser el tenis o como puede ser básicamente el boxeo, ¿no? O sea, deportes de uno en el que se juega uno, ¿no? Es lógico que es distinto. Entonces ahí las reglas del juego curiosamente se respetan más, ¿no? O sea, si uno ve no puedes pegar un golpe bajo, hay se visualiza más el juego violento o sucio, o se visualiza más cuando tú estás cometiendo, digamos, una falta, pero se ve y tú además tienes la obligación de decirlo. Pero en el equipo colectivo ya vemos que es más difícil, porque se juegan supuestamente otros valores. Para mí son los mismos, pero claro, ahí lo que estamos diciendo es que se ha corrompido el principio de explicación. Es decir, lo que hemos hecho es bueno, algo que es por naturaleza malo. Es decir, esto es como Qatar. Es que no estoy por el mundial, me rasgo la vestidura, no me ponen aquí el banderín, no, arco iris y no sé qué. No, el problema viene cuando se aprobó, no, la FIFA, que se haga el mundial en Qatar. Un país que no tiene tradición de fútbol. Yo escuchaba en una charla ahora sí que me escucha, en una charla de Ángel, que tiene también ahora un programa que aconsejo verlo con otros más, entre otros un jugador que fue del 78, más un entrenador y otro, que decía que Menotti, que es el que hizo el prólogo también, señalaba que el fútbol como tal, cuando era un mundial, era como fuera una exposición de coche. Cada uno llevaba el mejor coche para exponer las virtudes, y habían coches distintos porque cada uno jugaba cada coche tenía unos valores diferentes, el neumático la puerta no sé qué, es decir, todos intentaban mostrar su peculiaridad respecto al juego que estaban haciendo, la diferencia.
esa diferencia que hacía que los argentinos jugaran como argentinos, los brasileños como brasileños, los ingleses como ingleses, eso en función de la lógica competitiva de que funciona el sistema, ha hecho desaparecer el buen juego. El juego que identificaba, yo lo escuché en esa tertulia y me pareció interesante la comparación. O sea, ir a una exposición de coches donde los coches son distintos y cada marca quiere mostrar su diferencia, el por qué es así. Y en el fútbol debería ser así. Cuando deja de ser así, cualquiera puede organizar un mundial sin tener ningún tipo de relación con el fútbol, dice, se pierde la esencia de lo que era el mundial, de lo que era el convocar cada 4 años a las elecciones. Pasar de 12 a 16, de 16 a 24, de 24 a 36, después a 48, pues eso lo que hace es prostituir y corromperlo. Por lo tanto, sigue siendo malo. Es decir, sigue siendo un hecho. Hay deportes, no sé si ustedes han visto a veces estos del hockey sobre hielo, no, ¡pumba! Y le dan y sale el... Digo, eso no es deporte ni es nada. La gente va a ver cómo se pegan. No va a ver el deporte. Entonces yo creo que en ese sentido no lo hace bueno. Es decir, tenía un profesor, me van a perdonar la excrescencia, tenía un buen profesor, Jesús Ibáñez, profesor de sociología, que ya muerto, dice, no porque 100 millones de moscas coman mierda, la mierda es buena. Es decir, 100 millones de moscas que están comiendo mierda no hace que la mierda sea buena. Lo mismo pasa en el deporte, sea el que sea. Y con respecto al otro no te voy a suspender porque ya no puedo, y además ha sido alumno mío, ya han pasado 5 años, con lo cual tampoco puedo cambiar el acta, que lo podría cambiar. Pero no, está perfectamente bien explicado lo que tú has señalado. El concepto de izquierda viene de la Revolución Francesa entre los jacobinos, es decir, lo que significaba fundamentalmente esa transformación. Es cierto que los conceptos evolucionan, los conceptos se transforman, los conceptos cambian. La facilidad de que un concepto pueda seguir siendo explicado en un momento determinado le da el contenido de decir, este concepto ya pasó. O sea, no tiene explicación, se ha perdido. Uno dice la clase obrera, no, la clase obrera sigue existiendo. El imperialismo sigue existiendo, pero el imperialismo del siglo XXI no es el imperialismo del siglo XIX ni del siglo XX. La definición no cambia. Lo que cambian son los elementos que definen en la coyuntura el hecho social que estamos identificando. Por lo tanto, lo que estamos dándole es otra concepción. Si el concepto lo admite, quiere decir que el concepto es válido. Si el concepto no lo admite, quiere decir que el concepto se va al garete. No sirve. Bien, el concepto que aparece dentro de la Revolución Burguesa tenía como efectivamente todo lo que era Robespierre, todo lo que era el proceso fundamentalmente de los culots, todos esos que llevaban. Era, por tanto, el concepto más revolucionario de lo que fue fundamentalmente la Revolución Francesa, que además se expresará después en la Comuna. O sea, bien, para no enrollarnos por ahí. Por lo tanto, eso es cierto. Pero ese concepto, cuando el capitalismo y la revolución burguesa culmina su proceso en términos de identidad, el concepto de izquierda aparece ligado ya necesariamente al movimiento socialista. El concepto mismo de sociedad es el primer concepto que aparece desde el socialismo como la cooperación, y eso ya es propio del siglo XIX, es decir, es posterior a la Revolución Francesa. Por eso la sociología que hace estudiar a la sociedad, pero que es la conducta colectiva del sujeto, de que ya existe el ciudadano. Sin ciudadano no hay sociedad. Eso es lo que cambió. Entonces la sociedad construida en ciudadanos se expresa en clases, y las clases unas tendrán un proyecto y otras otra. El proyecto de la izquierda era transformar las condiciones de explotación del capitalismo, el concepto de dignidad, el concepto de la cooperación frente al concepto de la competitividad, y eso es lo que hace aparecer el socialismo utópico, los elementos de cobrar. Bien, claro, entonces la izquierda se redefine ¿dónde? En la lucha contra el capitalismo, en la lucha contra la explotación, en la lucha, entre otras cosas, contra la explotación, contra el patriarcado, contra los elementos que definen básicamente los mecanismos de dominación de clase. Y ahí es donde se redefine la izquierda. Y eso, por eso los primeros movimientos de izquierda que hacían eran de igualdad entre el hombre y la mujer. En los sindicatos no se podía, es decir, el hombre que le pegaba a la mujer lo expulsaban. Las casas del pueblo, la educación, era un proyecto cultural. La izquierda se definía culturalmente frente a la hegemonía del capitalismo, que lo que hacía era romper la posibilidad de construcción de la dignidad del ser humano.
Ahí aparece el concepto de izquierda. Y ese concepto de izquierda se articulará también a las primeras transformaciones de lo que fueron las luchas proletarias, las luchas por los derechos. En el capitalismo y democracia no van juntos, pero se pueden explicar las luchas democráticas en el capitalismo, por supuesto. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy estamos viendo cómo no hay ningún problema en que las mujeres, entiéndanme bien, en que las mujeres en sus luchas hayan conseguido en Oxford, no se pudo hasta la década de los 70, hasta el 70 entrar en Gran Bretaña a las universidades, a determinadas universidades de élite. Y en España, sin ir más lejos, el pasaporte para ser concedido te lo tenía que dar el marido o el esposo. Todo eso significa lucha de izquierda por el protagonismo, el voto, ¿no? El propio derecho de voto. Y eso es evidentemente una redefinición de la izquierda. El principio de la definición de la izquierda está perfectamente bien definido en lo que tú dices. Pero cuando el capitalismo hace su revolución, la izquierda aparece ligada a la transformación del capitalismo. Y eso es lo que permite hacer vivo el concepto. Es decir, que siga teniendo el valor que tiene. Porque esa izquierda de la Revolución Francesa estaba detrás del concepto de emancipación. Ese concepto de emancipación que trasladó a Haití, ¿no?, a la lucha fundamentalmente de la población esclava. No era solamente la libertad, era la emancipación. La emancipación que implica también un concepto de la política distinta, un concepto del ser humano distinta. La lucha contra la esclavitud, por ejemplo. Que eso lo entendió perfectamente la burguesía. Dijo, uy, me están viniendo la revolución de los esclavos y los jacobinos negros por ahí por Haití, tío, o la hacemos nosotros o nos llevan por delante. Y eso redefinió la izquierda y la derecha. Y eso redefinió incluso las luchas de independencia en América Latina. El cambio, ¿no? Si no, no se puede entender a Bolívar, ¿no? Y, entre otras cosas, pero eso es irnos por otro lado. No sé si queda clara la... Había por ahí una pregunta y otra al final. Sí, yo quería hacer solamente un comentario, una reflexión sobre lo que comentabais antes del peligro que supone que la derecha se meta en el tema del fútbol concretamente. Y bien, quiero hacer un comentario, una reflexión sobre, yo he tenido que sufrir como presidente. Yo he sido colega de Ángel Capa, he sido entrenador de fútbol, y yo he tenido que sufrir a Javier Tebas como presidente en la Sociedad Deportiva Huesca. Javier Tebas es un personaje de extrema derecha. Yo en un libro que también estoy medio acabando digo que es la persona más inteligente que he conocido en el mundo del fútbol, pero también la más ambiciosa, y creo que la inteligencia y la ambición puede traer serios peligros. Él creo que ha utilizado el fútbol para conseguir satisfacer su ambición, y yo creo que lo ha conseguido. Ahora tiene mucho poder, negocia todos los contratos de televisión por miles y miles de millones, de alguna manera provoca que se jueguen más partidos para poder aumentar sus ingresos, sus negocios de televisión. En definitiva, de alguna manera creo que es una confirmación de que la derecha o la extrema derecha, si se mete en el fútbol como lo está haciendo y lo está consiguiendo, pues la verdad es que vamos por mal camino. Simplemente era eso, no era ninguna pregunta. Vale, genial. Sí, solo son dos cosas puntuales que ha dicho Ángel. Un poco más alto porque como... Son dos cosas puntuales que ha dicho Ángel. Cuando le has preguntado tú lo que ganaba en el Madrid y tal, ¿no? Que ha dicho que el capitalismo del fútbol no te paga ni un duro más de lo que sea necesario, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo porque hay múltiples casos, ¿no? Uno muy llamativo es el jugador que tuvo el Madrid, que no sé si está todavía, que se llama Mariano, que no jugaba nada, que lo querían ceder y el tío decía, no, a mí no me ceden, yo me quedo aquí, me lo llevo muerto y no sé si habrá psíquica todavía o le ha acabado el contrato. Y luego que explique un poquito más qué ha querido decir con que el rey ha bajado al vestuario de la selección a felicitarlo. Que no me he enterado muy bien si le parece bien o mal. En principio a mí me parece mal que exista un rey. No, en serio, me parece... Claro, yo soy de
nací en un lugar donde no existían los reyes, no solamente en las películas se veía eso. Y que exista un rey o una monarquía, a mí me resulta increíble. No sé si es bueno, es malo, regular, simplemente el hecho que exista me parece a mí algo insólito, que alguien tiene que hacer así porque este señor es rey, pero ¿rey de qué? ¿Qué me importa a mí? Dicen que en Argentina que un indígena, cuando fueron a tomar unas tierras, no me acuerdo si era en Argentina o en otro lado, supongo en Argentina no, porque en Argentina había poco de eso. Dice, vengo a tomar esto en nombre del rey de España. Y el cacique le dijo, dígale a su rey que está loco, porque eso es nuestro. Y además, que cada uno de nosotros valemos lo mismo que su rey. Y todos juntos valemos mucho más que su rey. Claro, porque eso de rey, que eso no. Bueno, y que baje significa propaganda, por eso, simplemente. No baja porque el tipo está emocionado, baja porque sabe que es una publicidad. Gana España jugando un fenómeno, toda una euforia terrible, y el tipo se monta en esa. No solamente los dictadores aprovechan los triunfos de los deportistas, también en las ciudades democráticas. Me acuerdo cuando Indurain ganaba a los Tours, se daban codazos para ir al avión y hacerse la foto con Indurain. Entonces, por esa razón nada más, porque simplemente es propaganda. Y propaganda a favor de un rey. Yo me acuerdo en el Mundial de España, cuando Sandro Petri vivía los goles, nos emocionó a todo el mundo. Oh, claro. No era una propaganda. No, por supuesto. Hay gente que lo siente, claro que sí. Estamos llegando... ¿Y lo otro cuál era? No, eso... Bueno, lo que pasa es que a Mariano le hicieron un contrato, el contrato dura y el contrato no dice que tiene que jugar o no. El contrato dice que tiene que formar parte del plantel y entrenar como todo el mundo y está a disposición del entrenador. Él hace eso y si el entrenador no lo pone, pues no lo pone. ¿Qué va a hacer? Yo también lo veo mal, pero es así, ¿no? Un equipo consta de 20 y pico jugadores, juegan 11, algunos entran un poquito, otros no, pero tienen que estar, porque no pueden tener 11 solamente. Entonces, el hecho de cuánto le pagaron, eso ya es otro problema, yo qué sé. Yo creo que es exagerado, pero bueno. Eso. No, nada más. Había, él ahora quieren cerrar también, me imagino. No, por nosotras no. Había por ahí otra pregunta. Sí. Yo quería preguntar sobre el fútbol femenino. Recientemente vi el programa de Ángel en La Sexta sobre el fútbol. Sí, no te oye. Espera, un poco más sobre el fútbol femenino. Que que vio el programa tuyo, bueno, de Salvado, en La Sexta. Si puedes hablar un poco más fuerte. Sí, lo intento. O si no, preguntar desde aquí. Se reclama la equiparación en sueldo del fútbol femenino con respecto al masculino. Y quería saber qué opinión tienen sobre la contradicción que supone meter al fútbol femenino dentro del capitalismo y cómo utilizarlo eso como hecho feminista, además. Y eso a mí me genera muchísima contradicción. Me reconozco ignorante en el tema del feminismo, eso de principio, ¿vale? Pero, ¿cómo se lleva eso? Primero estoy de acuerdo con el fútbol femenino, es decir, eso que no exista el fútbol femenino me parece absurdo a esta altura de la vida, ¿no? Es decir, la mujer está capacitada para hacer lo que quiera, igual que el hombre. Ahora, si son profesionales tienen que cobrar, porque tienen que vivir de eso, no se puede hacer otra cosa. Lo lamentable es que tarde o temprano el capitalismo se va a apoderar de eso y también lo va a convertir en lo mismo que el fútbol masculino. Eso es lo que yo sospecho, ¿no? Y eso me parece triste, pero claro, lo que pasa es que las chicas que juegan tienen que dedicarse a eso y tienen que cobrar, tienen que vivir de eso. Por ahora cobrarán poco, no sé qué, pero tarde o temprano, si el capitalismo ve que eso se va a convertir en un negocio, estamos listos. Eso, salvo que nos opongamos. Yo siempre digo lo mismo, si queremos, no puede existir un fútbol socialista en una sociedad capitalista. Si queremos recuperar nuestro fútbol, tenemos que luchar por cambiar la sociedad al mismo tiempo, ¿no? No es una cosa y después la otra, pero al mismo tiempo tenemos que luchar para que la sociedad sea otra. Entonces podremos tener otro fútbol, si no, es muy difícil.
Claro. Ya Y yo quería agarrar un hilo de los que antes ha soltado el compañero respecto a eso, que hay que cambiar la sociedad, ¿no? Él ha hablado del repunte de las drogas en nuestra sociedad. Se está viendo, no solamente aquí, sino en otros países, en Latinoamérica y demás. Y yo pregunto, para reflexionar, ¿no?, que tiene que ver posiblemente con esa necesaria transformación, porque estamos al borde del colapso, ¿no?, esa necesaria transformación del capitalismo, ¿no? ¿Tendrá que ver con la repolitización de los pueblos? Está sucediendo, aunque de manera, entendemos, muy pequeña, no es que de repente ahora tengamos, pero tendrán miedo a que se construya, ¿no?, esa, y se está volviendo a meter, como se ha metido, porque en nuestros barrios todos hemos visto estas cosas. En los años 80, 90 fue muy duro, perdimos a compañeros. Entonces, ¿sucede? ¿Está pasando eso? Claro, con las casas tenemos de apuestas. que... Con las casas de apuestas, que Exacto. nos drogamos, ya sea con un chute o apostando. Exacto, sí. Por supuesto, con toda la tecnología en donde ya no necesitas ni salir a la calle para consumir. Consumes, te haces adicto en casa. No solamente de la heroína, sino de otras cosas que generan tal ansiedad que acabas cortándote las venas. O sea, ¿y por qué es? Porque hace falta un cambio, Claro. una transición, y se tiene que dar. Este es el momento, estamos en un momento de mucha tensión, ¿no? Pero el capitalismo no respeta al planeta, que lo está destrozando. ¿Cómo va a respetar el fútbol femenino o cualquier cosa? No respeta nada. Solamente lo único que respeta es el dinero. Como decía, fíjate vos, hace un tango de Enrique Santos Discépolo de Argentina en los años 40. Decía, la panza es reina y el dinero Dios. Pues sí, es así. Todavía es así. Cada vez más. Sí, sí. Más preguntas, más. Bien, no quisiéramos copar más tiempo. No sé si Vanessa quiere decir algo más. No, yo creo que se han dicho aquí muchas cosas y me quedo con la reflexión final, que es el momento de cambiar. No podemos disociar fútbol, política como de la propia vida. La vida es política, y cuando nos digan no te metas en política, que tenemos que meternos más que nunca y hacerlo en colectivo y conjurarnos para cambiar la sociedad. E igual, hay que meterse en el fútbol también. No te metas en política, métete también en el fútbol. Bueno, agradecer a todos ustedes la presencia aquí, agradecer al espacio y a la...